Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de Meteorido.es. Teorema de la superposición vamos a hablar en esta sesión y tenemos este circuito con dos fuentes de voltaje de 54 y 48 voltios y tres resistencias de 24, 12 y 4 ohmios. Nos haya los voltajes e intensidades por el circuito. Lo vamos a hacer de tres maneras con el teorema de la superposición, que es el principal tema de esta sesión. Comparativamente lo haremos con las corrientes de Kirchhoff y por último con el de las mallas de Kirchhoff. Los tres nos tienen que dar lo mismo y nos servirá para ver también las diferencias de uno respecto al otro. Primero que entonces recordamos o hablamos del teorema de la superposición. El teorema de la superposición nos dice, en casos como este, cuando tenemos aquí dos fuentes de voltaje, el voltaje en un punto dado, vemos que será el voltaje en A en este punto, será igual a la suma del voltaje 1 más la suma del voltaje en 2, siendo el voltaje A1 a la que, considerando solo la primera fuente de voltaje, y VA2 considerando solo la segunda fuente de voltaje. Y la consideramos una, la otra le hacemos un cortocircuito y luego hacemos lo mismo con la otra. Y el voltaje que nos dé la suma de los dos será el voltaje en el punto medio. Y si tenemos lo mismo que podemos calcular los voltajes, veremos que lo podemos hacer también con las intensidades. La intensidad en un punto dado, intensidad, vamos a llamarla I sub 1 esta, que pasa por será la intensidad 1 debida a la fuente de voltaje A más la intensidad 2 debida a la fuente de voltaje B. Por decir algo, esto sería fuente de voltaje A y fuente de voltaje B. Y corrientes de Kirchhoff, sabemos que las corrientes que entran igual a la suma de las corrientes que salen, I sub 1 sería igual a I sub 2 más I sub 3, si fuera esto así. Y el de las mallas, veremos la corriente interna a través de una malla, la suma de voltajes es 0. Entonces empezamos con la siguiente, que es teorema de superposición voltajes. La teoría de superposición voltajes supone, vamos a coger este círculo y copiarlo dos veces. Una aquí y otra más abajo, si cabe. Un poco justo. Vamos a subir un poco todo. El teorema de superposición nos dice, a ver si podemos separar ahora esta de aquí un poco. El primer caso sería, considero esta primera fuente de voltaje y esta la anulo. Entonces borramos los 48 voltios y le hacemos un cortocircuito. Y en el segundo caso es al revés, borramos la fuente de 54 voltios y le hacemos un cortocircuito. Entonces tenemos aquí un cortocircuito, como si no existiera la fuente de voltaje, aquí la 2 y aquí la fuente de voltaje 1. Entonces vamos a ver cuál es el voltaje aquí en el punto medio, VA. Aquí el voltaje, esto es el negativo y esto es el negativo, esto consideramos tierra 0 voltios. Esto es 0 voltios y esto es 0 voltios. Aquí tendremos 54 voltios, el voltaje que hay aquí. Aquí tendré 48, la línea está unido a través de un cable, el polo positivo también tiene 48 voltios. Y el único voltaje que no sé es el voltaje A. Aquí tendré VA1, el debido a la fuente de voltaje esta 1, y aquí será VA2, el debido a la otra fuente de voltaje. Bien, para calcular el voltaje aquí lo que hacemos es ponerlo esto en vertical, que siempre nos ayuda más, y tenemos aquí la fuente de voltaje de 54 voltios, polo positivo, voy bajando por el polo positivo y tengo una resistencia de 24 ohmios, borro la flecha esta, y al llegar aquí al VA1 se bifurca. Por una parte va a 12 ohmios hasta tierra, 12 ohmios hasta tierra, y por el otro 4 ohmios a tierra. Se unen los dos, podemos decir, y tierra. Este es el de 12 y este es el de 4. Este es el de 54. Vamos a subir un poco. Aquí más 54. Y aquí abajo el de más 48. Más 48 voltios, polo positivo es este de aquí. Voy bajando el polo positivo y me encuentro una resistencia de 4 ohmios. El se bifurca en un VA2, queda 24 ohmios por la izquierda a tierra, 24 ohmios, y por la derecha lo mismo, 12 ohmios a tierra también. ¿Cuál es el voltaje en este punto? Bueno, pues lo que podemos hacer esto es convertirlo en
Estos son dos resistencias en paralelo. La resistencia en paralelo de 12 y 4 es 12 por 4 entre 12 más 4 y esto da 3. Podemos poner más 54 voltios, una resistencia de 24 y una equivalente, la de 12 y 4, de 3 voltios. Esto, a su vez, podríamos, como ahora quedan dos en serie, equivale a una resistencia de 54 voltios, digo, una voltaje de 54 voltios y una sola de 27 ohmios. Y lo mismo aquí abajo, tenemos esto es equivalente, una de 24 y una de 12. Estas dos están en paralelo, 24 por 12 entre 24 más 12. 24 más 12, esto da una equivalente de 8 ohmios, por lo tanto quedará más 48, la resistencia de 42 y una aquí equivalente de 8 ohmios. Esto a su vez podemos unificarlo en una sola que sea de más 48, 42 y 8. No, esto 42 no, esto es 4. La 48 baja la de 4. Aquí tenemos 4. 4 y 8, esto quedan 18 y 4, 12 voltios. Digo 12 ohmios. 12 ohmios, resistencia equivalente. ¿Qué nos está pidiendo? VA1 y VA2. VA1 es el voltaje aquí, vamos a ponerlo color naranja. Esto es VA1 y esto es aquí es VA2. ¿Cómo se calcula esto? Entonces nos ha quedado un divisor de tensión, de tal manera que VA1 será, vamos a hacerlo aquí arriba, VA1 será voltaje total 54 por resistencia de abajo, que es 3, partido de la suma de las dos resistencias, 24 y 3, 27. 54 entre 27 2 por 3, 6. VA1, aquí nos salen, aquí tenemos 6 voltios. Vamos a hacer aquí 6 voltios, voltaje en este divisor de tensión debido a la fuente de voltaje de 54 voltios si no existiera la segunda. Y este de aquí, voltaje intermedio VA2, será voltaje total 48 por resistencia de abajo, que es 8, entre la suma de las dos resistencias, 8 más 4, 12. 44 entre 12 es 4, 4 por 8, 32. Aquí tengo 32 voltios. Voltaje aquí, 32 voltios. Tengo voltaje aquí 6, voltaje aquí 32 y lo que hemos dicho antes, el voltaje A será VA1 más VA2. En este caso, 6 más 32 igual a 38 voltios. 38 voltios será el voltaje aquí intermedio. Ya tenemos por la teorema de superposición el voltaje aquí. Nos quedaría ahora hallar las intensidades, que vamos a calcularlo. Nos vamos un poco al... Cogemos este circuito y lo conectaremos después de esta de aquí. Insertamos una página y ponemos esto. Entonces, ahora ya, según el teorema de superposición, nos ha salido que esto es 32 voltios. Podemos calcular las intensidades. La intensidad esta la llamaremos I sub 1. Como esto es positivo, suponemos que esto va hacia allí, I sub 2, y esta de aquí la llamaremos I sub 3. Valor de I sub 1, y ahora aplicando las leyes de Kirchhoff, de Ohm, perdón, esto es voltaje I por R. I sub 1 será voltaje inicial 54 menos voltaje final 32 partido por la resistencia que es 24. 54 menos 32 entre 24. Vamos a hacerlo. 54 le quito 32 igual entre 24. Aquí me da, a ver, me he equivocado en algo. 54 menos 32, esto da 22. No, no era 32, sino es 38 voltios. Vamos a borrar esto está mal, era 38 voltios. Entonces ahora a ver, 54. Le quito 38 y me da
16. 16 entre 24 igual a 0,67. Tenemos que esto vale 0,67. Como esto está voltios y ohmios, estos serán amperios. A ver, vale. I sub 1, ¿cuánto valdrá I sub 2? Pues I sub 2 será voltaje inicial 48 menos voltaje final 38 partido por la resistencia que es 4. 48 menos 38 es 10. 10 entre 4, 10 entre 4 igual a 2,5 amperios. En este sentido. Y el I sub 3 será voltaje inicial 38, voltaje final 0, partido por 12 la resistencia, o sea la intensidad. 38 entre 12, 38 entre 12 igual a 3,17. 3,16 o 17. Vamos a poner 17. Vamos a ver luego la otra cosa que cuadre. I sub 1 hemos igual a 0,67 en este sentido. I sub 2, 2,5 en este sentido. Y si estos dos van aquí y van aquí, la suma de las dos, 2,5 más 0,67, 6 y 5, 11, 3,17 efectivamente es lo que tiene aquí. Aquí hay una intensidad de 3,17 que va en este sentido. Vamos a calcular voltajes e intensidades hallando primero el voltaje y luego por la ley de Kirchhoff las intensidades. Pero vamos a calcular las intensidades por teorema de la superposición de las intensidades. El teorema de la superposición de las intensidades nos dice, y volvemos a hacer el circuito de antes, si copiamos esto de aquí, lo subimos un poco, control C, a ver, no estamos, teorema de superposición de intensidades aquí, nos ha quedado aquí en medio. Y copiamos otra vez. Vamos un momento a borrar esto, por separarlo. Y estas de aquí cabrán mejor así. Y copiamos una más con el voltaje. Entonces las intensidades, el teorema de superposición nos dice que aquí nos falta el 48. La intensidad, si ahora quito esta fuente de voltaje, y ahora quito esta fuente de voltaje, hago un cortocircuito, aquí y aquí. Entonces aquí tendremos las intensidades, esta será la I sub A1, esto será, lo hemos hecho en este sentido, I sub A2 y esto será I sub A3. Y aquí tendríamos I sub B2, esto será, bueno, el sentido en el que lo dibujemos, I sub B1 y esto es I sub B3. De tal manera que la I sub 3, que es esta de aquí, será la suma de esta más esta. La I sub A será la suma de esta más esta. I sub 1, esto sería I sub 1, I sub 3, y aquí en este sentido hemos dibujado I sub 2. I sub 2 será la suma de este más este. Entonces volvemos a hacer lo mismo, pero lo que hacemos en lugar de copiarlo, digo, de volver a hacerlo todo, cogemos aquí los circuitos que hemos dibujado, que son estos de aquí, y como son los mismos, copiamos todas las fórmulas. Y aquí tenemos los circuitos. Se está pegando con esto. Vamos a quitarlo. Bien, aquí teníamos los voltajes y lo que hacemos es calcular las intensidades. Esto nos sobra y teníamos. ¿Cuáles serán las intensidades aquí? Pues para calcular las intensidades, este sería el primer circuito y este sería el segundo. Con esta fuente de voltaje y esto. La intensidad aquí, lo que tenemos es que voltaje total y resistencia total. ¿Qué intensidad pasa? Si tengo 54
voltios y 27 ohmios. Voltaje es I por R. Voltaje 54 será I, que no sé cuánto vale, por R, que es 27. Despejo I y 54 entre 27, 2. Aquí tengo una intensidad de 2 amperios, que va de positivo a negativo. En este circuito aquí tendré lo mismo, 2 amperios que pasan por aquí y 2 amperios que pasan por aquí. Propiamente no pasan por una resistencia de 3 ohmios, porque 3 ohmios es el equivalente de estas dos. Esta que valía 12, ¿no? 12 y 4 daba 3 y 24 y 12 daba 8. Entonces aquí esto lo podemos borrar. Y nos queda, ¿cuál es la intensidad que viene por aquí? Aquí hemos dicho pasan 2 ohmios por la resistencia de 24. Aquí tengo 2 amperios, perdón. Entonces esto se bifurca aquí y aquí. Vamos a borrar esto. Aquí se bifurca y entonces esto es un divisor de corriente. ¿Cuál es la corriente que pasa por aquí? Esta corriente que pase por aquí y otra corriente que pasará por aquí. I sub 4 y sub 12, la corriente que pasa por la de 12. I sub 12, corriente que es divisor de corriente. Y igual a intensidad total 2 por la resistencia del otro lado, que es 4, partido por la suma de las dos resistencias, 12 y 4, 16. 2 por 4, 8, 8, no, 2 por 4 entre 16. 2 por 4, 8, 8 entre 16 da 0,5 amperios. Aquí tenemos 0,5 amperios. Y aquí I sub 4, la intensidad que pasa aquí será la total, 2, I sub 4 será 2, intensidad total por resistencia del otro lado, que es 12, partido por la suma de las dos, 12 y 4, 16. 2 por 12, 24, 24 entre 16. 24 entre 16 igual a 1,5. Lógicamente, si aquí pasan 0,5, aquí podríamos haber deducido también que por aquí pasan 1,5 amperios. En este sentido. Aquí vienen 2 y se bifurcan 0,5 y 1,5 amperios. Y ahora hacemos lo mismo aquí abajo. 48 entre 12 aquí tienen que ser 4 amperios. 48 entre 12 me dan 4 amperios, aquí pasan 4 amperios y aquí pasan 4 amperios, aquí pasan 4 amperios y aquí se bifurca la primera y la segunda. Aquí, ¿cuál es la intensidad que pasa por aquí? Intensidad que pasa por aquí será intensidad total 4 por resistencia del otro lado, que es 12, entre suma de las dos, 24, 12, 4 y 2, 6, 2 y 1, 3, 36. 4 por 12 entre 36. 4 entre 36 da 9 abajo, 12 entre 9. 12 entre 9 igual a 1,33. Aquí me sale 1,33. Y aquí podríamos hacer la resta o calcularlo directamente. Intensidad aquí igual a 4 amperios el total por resistencia del otro lado, que es 24, partido por 36. 4 por 24 entre 36. 4 por 24 igual entre 36. Y esto me da 2,67. Aquí me da 2,67. ¿Qué es la intensidad aquí? Borramos esto y lógicamente la suma de las dos tiene que dar 2,67 más 1,33, los 4 amperios. Para comprobar que realmente esto está bien, podemos hacerlo. Bien, ahora sustituimos aquí los valores. Nos deja borrar. Entonces aquí borramos y tenemos. Bueno, vamos a dibujar ya más con las formas que tiene cada una, la dirección que le hemos puesto. Consigo borrar solo esto, ¿no? Y esto tampoco. Bueno, entonces vamos a poner aquí las intensidades tal como están. Aquí tengo 2 amperios que viene del 54 y pasa por la de 24. O sea, esta de aquí vale, hacemos en color distinto, vamos a poner en naranja, 2 amperios. Aquí tengo 2 amperios en este sentido. En la de 12 pasan 0,5, o sea, en la de 12 pasan 0,5 y en la de 4 pasan 1,5 amperios hacia ahí. 1,5
amperios y hacia allí. Y aquí abajo nos dice que desde el 48 en la de 4 pasan 4 amperios en este sentido. Aquí tengo 4 amperios hacia allí. Al llegar aquí se bifurca. Por el de 24 pasan 1,33, por el de 24 pasan 1,33 y por la de 12 pasan 2,67. Teorema de superposición de intensidades. La intensidad total será la suma de las dos. Entonces borramos aquí ahora I sub 1. I sub 1 será aquí 2 amperios que va a la derecha y 1,33 a la izquierda. 2 amperios a la derecha y 1,33 que resto, me queda 0,67. Me queda entonces aquí 0,67 en este sentido. I sub 2, 1,5 hacia allí y 4 para allí. 4 menos 1,5, 2,5 hacia allí. Aquí tendremos 2,5 hacia allí. 2,5 hacia allí. Y 0,67 y 2,5 tienen que salir el 3,17 hacia abajo. Y aquí tengo 0,5 hacia abajo y aquí tengo este 2,67 que también va hacia abajo. 2,67 más 0,5 da el 3, 6 y 5, 11, 3,17. 3,17 que veremos que nos cuadra con las intensidades que hemos calculado en el ejercicio de antes. Si consigo subir, ya lo hemos pasado. Aquí teníamos las intensidades 3,17, 2,5 y 0,67. Con el teorema de superposición de intensidades también nos ha dado lo mismo. Corrientes de Kirchhoff. Las corrientes de Kirchhoff sería la tercera manera de calcular esto. Sería intensidad 1, que la llamamos esta, I sub 1, I sub 2 la hemos dibujado hacia aquí, I sub 3 aquí. Por corrientes de Kirchhoff dice I sub 1 más I sub 2, las dos que entran en el nudo, igual a I sub 3 la que sale. I sub 1. I sub 1, esto será VA, no sé cuánto vale el voltaje en el punto medio, esto es tierra, 0 voltios. I sub 1 será voltaje inicial, 54, menos voltaje final, VA, partido por la resistencia, que es 24. I sub 2 será voltaje inicial, 48, en este sentido, va de aquí a aquí, menos voltaje final, VA, partido por la resistencia, que es 4. I sub 3 vale VA menos 0, o sea, VA, partido por 12, que es la resistencia. Ahora aplico esta fórmula con estas tres intensidades. I sub 1, 54, menos VA, partido por 24. Más I sub 2. I sub 2 hemos dicho que es 48, menos VA, partido por 4. Y esto es igual a VA partido por 12, que es I sub 3. Hay esto denominador común, que sería 24. 24 entre 12, 2 VA. 24 entre 24, 1, o sea, 54 menos VA, más 24 entre 4 da 6. 6 por 48 me da 288 menos 6 VA. Ahora ya tengo denominador común, lo puedo tachar y me quedará 54 más 288 me da 342. El menos VA menos 6 es menos 7 VA, que pasa como más 7 VA y el 2 da 9 VA. VA despejándose a 342 entre 9 y esto me da 38 voltios. 38 voltios, que es el resultado que habíamos calculado al principio haciendo la teorema de superposición de voltajes, o sea, da lo mismo. Esto quizá ha sido más rápido que todo el anterior. Bien, y con la intensidad, aquí podríamos volver a calcular las intensidades. 38 es VA, por lo tanto 54 menos 38 entre 24. Este será 48 menos 38 entre 4 y esto será VA 38 entre 12, que son valores que hemos calculado antes y no lo volvemos a hacer. Pero bueno, I sub 1 era 0,67 amperios, este es 2,5 y este de aquí era 3,17. Y por último, mallas de Kirchhoff. Vamos a hacerlo según las mallas de Kirchhoff. Las mallas de Kirchhoff nos dicen que en una malla, que sería este circuito de aquí cerrado o este circuito de aquí, la suma de voltajes es 0. Cogemos una dirección de intensidad de la corriente, I sub A, y
en el sentido de las agujas del reloj, por ejemplo, y aquí también, I sub B. Podríamos hacerlo al revés, porque aquí también en principio sabemos que nos saldrá de esta manera. Pero bueno, vamos a hacerlo así. Entonces, aplicando las mallas, vamos a hacerlo gráficamente, quizá nos ayude. Control C. Entonces aquí, Control V. Y aquí, Control V también. Entonces, el primera malla, borramos esto de aquí. Y en el segundo malla, borramos lo de la izquierda. Entonces, ahora rehacemos lo que se ha borrado que no tocaba. Y estas dos las vamos a poner juntas, que sea mejor. Esta es la malla de la izquierda y esta es la malla de la derecha. Esto lo vamos a separar un poquito. Entonces, ahora intensidades las voy a dibujar en rojo. Aquí tengo I sub A en este sentido, I sub A en este sentido, y esta, que está aquí compartida, I sub va hacia abajo, I sub B va hacia arriba. Aquí tengo I sub B. Y en esta de aquí tenemos I sub B, aquí tengo I sub B en este sentido, I sub B en este sentido, y aquí tengo esta malla, esta resistencia está compartida por las dos mallas, baja I sub A en este sentido. Aplicamos aquí la ley de conservación de los voltajes de Kirchhoff y nos dice, empezamos por aquí, de menos a más sube 48 voltios, por lo tanto tengo 48. Aquí hay una intensidad que atraviesa una resistencia, caída de voltaje, siempre intensidad menos por R, I por 24, o 24 I sub A. Aquí una intensidad que atraviesa una resistencia, caída de voltaje, menos 12 por IA, menos I por R. Voltaje siempre es I por R, 12 por I sub A. Pero aquí tenemos una intensidad que no baja, sino que sube en dirección contraria. Si esta resto, esta subo, más 12 I sub B. Más 12 I sub B igual a 0. Y en este de aquí tengo, empezando en este punto, de más a menos aquí, ojo, aquí este subía en este sentido y aquí baja. De más a menos baja el voltaje, aquí tengo menos 48. Aquí I sub B atraviesa una resistencia, cae voltaje, menos 12 I sub B. Aquí menos I sub B, menos 4 I sub B, una intensidad atraviesa una resistencia, cae voltaje. Y aquí tengo que si esta la atraviesa y cae, esta que va en sentido contrario sumará más 12 I sub A. Aquí agrupamos primero 48 menos 24 menos 12 es menos 36 I sub A más 12 I sub B igual a 0. Aquí podemos dividirlo todo entre 6, 6 por 2, 12, 6 por 8, 58 y nos queda. Y aquí me equivoco, he puesto 48 y es 54. Este 48 es el de este lado, no el de aquí, vale, aquí, por eso me he confundido. Aquí es el 48 y esto es el 54. Aquí tengo 54. Pues 54, 12 y 36 se puede dividir entre 6, 6 por 9, 54, 9 menos 6 I sub A más 2 I sub B igual a 0. Y ahora ya no se puede simplificar más. Y aquí tengo menos 48, menos 12, menos 4 da menos 16 I sub B. Voy a poner detrás menos 16 I sub B y el más 12 I sub A. Para que me quede aquí I sub A y sub B. Esto lo puede simplificar. Este lo he dividido entre 6. Este puedo simplificar 48, 16 y 12 entre 4. Aunque lo vamos a hacer entre 2 porque luego veremos que nos da mejor. Dividimos simplemente entre 2 y nos queda así dividido entre 2 menos 24 más 6 I sub A menos 8 I sub B igual a 0. He dividido solo entre 2 porque aquí me queda menos 6 I sub A y aquí me queda más 6 I sub A. Ahora pongo las dos juntas y resuelvo el sistema. 9 menos 6 I sub A más 2 I sub B igual a 0. Ahora tengo un sistema de ecuaciones por reducción.
menos 6 sub A y más 6 sub A se van, menos 24 más 9 da menos 15 y menos 8 más 2 da menos 6 y sub B. Donde despejo y sub B pasa al otro lado, queda menos 15 entre 6. Menos 15 entre 6, que es menos 2,5. Tenemos que y sub B vale menos 2,5. Y ahora para hallar y sub A vamos a esta fórmula, por ejemplo. Y sub B es menos 2,5. Aquí ponemos un menos 2,5. Menos 2,5 por 2, esto da menos 5. 9 menos 5 queda 4. Y me queda menos 6 y sub A más 4 igual a 0. Donde despejo el 6 y sub A lo paso al otro lado y me quedará 4 sextos igual a y sub A. Esto pasa aquí y luego me queda 4 sextos. 4 sextos, dividimos 4 sextos y da 0,67. Tenemos entonces ya los valores de y sub A y los valores de y sub B. Sabemos que estos no son los valores definitivos porque ahora hay que componer la fórmula. Y aquí lo volvemos a escribir como antes. Y sub A va en este sentido y es 0,67. Entonces aquí dibujaré, ahora borraré el sentido este y el sentido este. Y dibujamos aquí las intensidades. Aquí tengo por una parte 0,67, que es y sub A. O sea, esto vale aquí 0,67 y hacia allí. Y aquí tengo 0,67 hacia aquí. Y sub B nos sale menos 2,5, o sea, en lugar de en este sentido es en el sentido contrario. Será 2,5 hacia allí y 2,5 hacia allí, sentido contrario. ¿Qué nos queda entonces? Aquí 2,5, 0,67 y aquí nos quedará, como las dos están en el mismo sitio, se suman 2,5 y 0,67, dará 3,17, que también nos ha dado antes. Y vemos que de las tres maneras nos da, y bueno, y ahora podríamos calcular el voltaje. Hemos calculado aquí las intensidades, podemos calcular el voltaje aquí, 54 voltios menos la que hay de voltaje aquí es el voltaje que hay aquí. Vamos a hacerlo, 54 voltios. Menos I por R, que es 0,67 por 24, igual al voltaje que hay aquí. Aquí una caída de voltaje, I por R, intensidad 0,67 por 24, multiplico 0,67 por 24, y esto da 16. 54 menos 16 voltios. 54 menos 16 voltios. Y resto 54. Le quito los 16 voltios y me da el 38 que ya nos habíamos calculado antes, que efectivamente era el voltaje en este punto. 38 voltios, voltaje en este punto. Y con esto acabamos esta sesión que hemos visto y comparado el teorema de la superposición, tanto en voltajes como intensidades, como la ley de corrientes de Kirchhoff